Todas las comunidades tratan de implantar medidas restrictivas contra el COVID, todas menos la de Madrid. Isabel Díaz Ayuso vuelve a ir por libre y genera unas expectativas a la hostelería que lo único que provocan es confusión en el resto de territorios. Relaja las limitaciones, quiere incluso vacunar ya a los camareros y critica que en otros territorios se apueste por el cierre. Madrid está muy cerca de Castilla y León, ya sufrimos el efecto frontera en la primera ola y, como siempre dicen los expertos, el virus no sabe de mapas. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Se cumple un año desde que se detectara el primer caso de coronavirus en España. Hasta entonces el virus nos parecía que era algo que estaba al otro lado del mundo y ya llevamos casi 60.000 fallecidos en nuestro país y 3 olas que se han ido solapando una con otra. Los datos de contagios de hoy en Castilla y León nos dan un cierto ánimo para la esperanza, bajamos ya del millar y las duras medidas restrictivas pueden tener una relación causa-efecto, aunque si miramos la cifra de muertos, 48, no es síntoma de que las cosas vayan tan bien. Hoy entrevistaremos al alcalde de Burgos, una ciudad y una provincia que pueden presumir de tener la tasa de incidencia acumulada más baja de la comunidad, después de meses muy pero que muy duros. Charlaremos luego con el socialista Daniel de la Rosa. Pero vamos a analizar ahora el desbarajuste de medidas de algunas comunidades y nos fijamos en dos modelos además, dos comunidades del Partido Popular. Castilla y León, que sigue endureciendo las restricciones, y Madrid, que por el contrario las afloja. Ru García Ribote, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, se habla ya del modelo Díaz Ayuso y del modelo Mañueco. Sí, se habla de esos dos modelos como dos formas completamente diferentes de afrontar la pandemia. Mañueco sigue demandando al gobierno herramientas para poder endurecer las restricciones, mientras que Ayuso vuela libre. Y a pesar de que la incidencia acumulada de la Comunidad de Madrid se acerca al millar de casos por cada 100.000 habitantes, hoy la presidenta madrileña ha anunciado que se relajan las medidas. A partir del viernes, la mascarilla será obligatoria en bares y restaurantes, como si antes no lo fuera. Pero es que hay más, porque en las terrazas se permitirán 6 comensales por mesa. Recordemos que hasta ahora eran 4 los permitidos. Además, la presidenta añade que pronto se recuperarán las horas del toque de queda, o sea que pronto espera poder ampliarlo hasta medianoche. Escuchen las opiniones de la cúpula del Ejecutivo madrileño sobre los cierres. Es un delito en Cataluña, con el clima que tenéis, tener todo cerrado, tener a la gente en sus casas, tener a la gente arruinada y decir que esa es la manera de sortear una epidemia. Es que hay que huir de los cierres totales como de la peste. Es que los cierres totales arruinan una economía, arruinan las familias y no nos lo podemos volver a permitir. Ruth, estas medidas tan flexibles en Madrid respecto a la hostelería no han gustado nada a varones del Partido Popular como el gallego, como Alberto Núñez Feijóo. No, el presidente de la Xunta de Galicia no comparte las decisiones tomadas por la presidenta de Madrid. Lo podíamos leer este fin de semana en una entrevista concedida a La Voz de Galicia. Estas son las palabras exactas de Feijóo. Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra. Por cierto, muy distinto ha sido el camino que ha tomado el presidente gallego. Cierre total de la hostelería, reuniones limitadas a convivientes y apertura del comercio no esencial hasta las 6 de la tarde. Desde Castilla y León se sigue apostando por endurecer las medidas. Francisco Igea ha vuelto a reclamar una estrategia más agresiva, ampliar el toque de queda y más test. No es el momento de aflojar, ha señalado el vicepresidente. Y claro, estas medidas de aflojamiento, de flexibilidad de la Comunidad de Madrid tampoco está gustando nada a los territorios limítrofes, como por ejemplo Castilla-La Mancha. De hecho, García Paje lanza también un mensaje al presidente del Gobierno. Sí, de hecho lo que le ha pedido ha sido medidas rotundas a nivel nacional si no baja el número de contagios. El presidente de Castilla-La Mancha ha cargado contra Ayuso. No sirve de nada, dice, que unos pongan medidas restrictivas y otros presuman de no hacerlo. Ayuso relaja, sin embargo la ministra de Sanidad pide a las comunidades que amplíen las medidas todo lo posible. Poco sirve de mucho que algunos nos esforcemos muchísimo con medidas restrictivas
si otros en España van presumiendo de ser menos restrictivos. De manera que cuando se abra la barrera nos volvemos otra vez todos a complicar la vida. Va a llegar un momento en que si la tercera ola no se domina, no se le da un punto de inflexión, yo sea el primero en exigir medidas rotundas nacionales. Podemos hacer una llamada a que continúen con esas medidas, que amplíen todas las que la estrategia estatal posibilita y permite, y hay ejemplos claros de muchas comunidades autónomas que lo han conseguido. Francisco Igea, al escuchar a la ministra, no ha querido entrar en polémicas, Ruth, y eso es bastante raro, ¿no? Efectivamente, aunque no suele ser lo habitual, el vicepresidente se ha mordido la lengua. De hecho, ha escrito esto en Twitter: no diré lo que pienso, aunque bueno, en la realidad esta frase lo dice todo. A veces esas frases dicen más que muchas críticas duras. Gracias, Ruth, por todos los detalles. Vamos ahora a la mesa de tertulia. Tenemos hoy a 3 tertulianos, como siempre. Alejandro Sarmiento, muy buenas director del Museo de la Evolución Humana. ¿Cómo estás? Fenomenal. Buenas noches. Natalia del Barrio, periodista. Hola, ¿qué tal? Y David Frontela, periodista también. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cuál creéis que es el modelo más eficaz para acabar pues con esta tercera ola? ¿El de Mañueco / Feijóo, es decir, seguir aumentando las restricciones, o el de Díaz Ayuso? David, te ríes. Me río porque creo que la pregunta, si tuviera respuesta, la verdad sea dicha, es que sería para agradecer, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí estoy absolutamente seguro es que lo que no podemos seguir haciendo es devaluando el discurso político, devaluando las administraciones, las instituciones, que es lo que estamos asistiendo de una forma dramática. Si Díaz Ayuso dice una cosa como la que ha dicho hoy, el resto dice otra, con un criterio sabedor de que va a solucionar los problemas de la pandemia, adelante. Pero el problema es que ese no es el objetivo, sino que estamos en un planteamiento de búsqueda de marketing electoral. Evidentemente los madrileños pueden estar encantados con ese grado de libertad que se concede, pero desde luego no parece lógico que desde el punto de vista sanitario se adopte la misma medida a un lado del Guadarrama y al otro otra diferente. Una de las dos está equivocada. Y el problema es que la tasa de incidencia acumulada en Madrid es elevada, además, por encima de 1000. Es que eso causa muertos, pero si hacemos, y eso es una obviedad tan triste y tan dramática que no la podemos saltar, pero es que si además de eso vemos que lo que nos estamos cargando es la confianza de los ciudadanos en los modelos que realmente debieran de ser garantistas y trasladar esa seguridad a los ciudadanos, yo creo que el ejercicio es de una irresponsabilidad suma. Natalia, ¿qué busca Díaz Ayuso con estas medidas, aparte de no enfrentarse al sector hostelero? Votos, así de claro. O sea, Isabel Díaz Ayuso está buscando votos. Mira que yo no soy muy fan de García Paje, pero ahí en lo que ha dicho lleva toda la razón, porque Isabel Díaz Ayuso está siendo bastante insolidaria con las comunidades limítrofes, que son Castilla-La Mancha y Castilla y León. Lo que se le olvida a Ayuso cuando anuncia estas medidas, que no son tales porque la mascarilla ya era obligatoria dentro de los sitios hace 6 meses, es al final del día postularse ella para ser secretaria del Partido Popular y ser bastante egoísta. Y lo que ha hecho hoy, por ejemplo, también es buscar un nuevo confrontamiento con esto de vacunar a la hostelería como un servicio esencial, porque parece que si te opones estás en contra de que la hostelería se vacune, que no es ni mucho menos que estemos en contra, pero entendemos, o yo entiendo en este caso, que hay muchos sectores que tendrían que ir antes de la hostelería, servicios esenciales. Aparte que eso lo marca el Ministerio de Sanidad, el protocolo lo marca y la Unión el gobierno. Europea, que se está saltando, digamos, la Unión Europea. Yo creo que está siendo bastante egoísta y no está teniendo en cuenta, ha anunciado estas medidas y tiene a la mitad de los barrios de Madrid confinados, con lo cual yo creo que, hombre, yo no sé si el de Mañueco y Igea es el mejor sistema, pero desde luego el sistema de Díaz Ayuso no es. Si quiere ser Trump, que lo diga. Si quiere salvar la economía, que lo diga, pero que no diga que quiere salvar a los madrileños y madrileñas. Alejandro. Bueno, yo creo que ante lo que estamos es ante una derivada del pensamiento mágico, ¿no? Donde parece que hay que elegir entre el pensamiento de Mañueco y Igea o, por otra parte, el pensamiento y las restricciones o la falta de ellas de Ayuso. Yo creo que dentro de esto lo que yo echo de menos es que por sectores sepamos de dónde proceden los contagios y que no demonicemos determinados sectores sin tener un respaldo y una trazabilidad exacta de los contagios, porque entonces a lo mejor estamos también actuando en muchas ocasiones a bulto. Nosotros, el sector, por ejemplo, de la cultura, acabamos de ser cerrados y yo, sinceramente, no entiendo la causa o por qué un museo supone un peligro para la salud pública. Entonces, a mí me parece que hay que huir
del pensamiento mágico y hay que ser muy riguroso. Es decir, debemos demostrar y debemos dar trazabilidad a los contagios. Y eso vale también en cuanto a las medidas que se toman, porque claro, cerrar y cerrar gratis tampoco debe ser una opción general, porque también existe la economía, claro que sí. ¿A qué creéis que se refería el presidente manchego García Paje cuando decía o pedía al gobierno que habrá que tomar medidas nacionales si vemos que en pocos días la tercera ola no afloja el número de contagios y de fallecimientos? ¿Está hablando de un mando único o de qué está hablando? Es que la base está ahí. Si es que lo de Ayuso está fatal, desde luego. Yo creo que he sido claro con respecto a lo que pienso sobre esa actitud. Pero desde luego, visto que no solo Ayuso, porque si no siempre sale algún iluminado que acaba diciendo una cosa estrambótica para conseguir precisamente eso, ese tuit de Igea diciendo que, bueno, pues no digo nada, o incluso comunicando cuestiones que son trascendentes con 140 caracteres. Al final no podemos seguir haciendo política en ese terreno. Por lo tanto, ya que la situación es esa y que las posibilidades legales y además jurídicas son todavía más potentes, realmente tiene que haber una gestión a nivel global, con especificidades para cada territorio, que no tiene que ver con las comunidades autónomas, sino que tiene que ver con la incidencia del virus, con la tasa de mortalidad, con la situación económica, con el carácter del sector turístico en la costa o en el centro, me da igual. Pero desde luego que es necesaria tomar las riendas de la situación para evitar exabruptos como este, que desde luego son descalificables, pero también esa responsabilidad tiene que existir por parte del Gobierno central. Natalia. Yo creo que lo que ha dicho García Paje es que si Ayuso no quiere que el gobierno la ordene, ¿no? Y de hecho Ayuso ha dicho hoy si Sánchez nos ve tan mal, que tome medidas él, ¿no? Y es un poco tal. Y por otro lado quería decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho. Hay que ir creo que hay que ser mucho más minucioso y hay que hacer un rastreo mucho mayor de dónde se producen estos contagios. Porque no sé cuántos contagios habrán dado en los museos para que estén cerrados, cuántos contagios se dan en el cine y cuántos contagios se han dado, por ejemplo, en gimnasios que también están cerrados, que hablamos de la hostelería, pero hay muchos sectores afectados. Bueno, vamos a ir ya con nuestro invitado que nos está escuchando desde Burgos. La situación, desde luego, en Castilla y León sigue siendo, bueno, pues muy preocupante, pero hoy nos vamos a fijar en una capital que fue donde, digamos, empezó todo, allí en nuestra comunidad, y es la que más restricciones ha sufrido, desde luego, durante este año. Nos referimos a Burgos, una de las ciudades con más datos de positivos en muchos momentos y que ahora, bueno, pues es la que mejor está. La tasa de incidencia acumulada en esta provincia es de 283 casos en los últimos 7 días, cuando la media de la comunidad es casi de 600, es decir, el doble. Bueno, tenemos en los estudios de la 8 de Burgos al alcalde, a Daniel de la Rosa. Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Bueno, yo no sé si se puede decir, alcalde, que tras tantas restricciones está obrando el milagro en su ciudad, porque bueno, lo que está claro es que la situación es bien distinta a la de otras capitales de provincia. No hay ningún milagro. Esto es consecuencia de lo que veníais comentando anteriormente, ¿no? Tuvimos la desgracia de ser líderes en las peores incidencias respecto a los contagios que se produjeron en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, y fuimos la ciudad en la que se aplicaron las medidas más duras. Esto evidentemente ayudó a bajar ese suelo de incidencia a los límites por debajo más espectaculares, ¿no?, que hemos tenido hasta ahora, y es lo que nos está sosteniendo. Eso y la corresponsabilidad de nuestros convecinos. El hecho de que se haya interiorizado desde esos días tan terribles que tuvimos que pasar a finales del año pasado y también durante el mes de noviembre, ha hecho que la responsabilidad que están demostrando con disciplina en el día a día los sectores también más implicados, pero la ciudadanía en su conjunto, estemos ahora pues de alguna manera respondiendo, no bien, porque no estamos bien, pero no tan mal como el resto de ciudades y provincias de nuestro alrededor. Alcalde, si sumamos los días de cierre de la hostelería, Burgos es sin duda la que se lleva la palma. ¿Se demuestra que es la medida más eficaz para combatir el coronavirus? Bueno, esto es discutible. En cualquier caso, nadie tiene una varita mágica. Lo comentaban los contertulios antes. Yo estoy muy de acuerdo en la opinión que han trasladado, ¿no? Se echa de menos coherencia en las distintas decisiones y medidas que adoptan las autoridades sanitarias a nivel nacional, a nivel autonómico y, por supuesto, también a nivel local. La gente necesita certidumbre, saber a qué acogerse. Tenemos que trasladar confianza en lugar de abogar por la confrontación, utilizando la pandemia, el COVID-19, como un arma arrojadiza, partidariamente hablando, ¿no?
Eso siempre para mí ha sido una máxima. Intentar evitar públicamente, digamos, esa discrepancia más allá de las discusiones que podamos tener en el seno de las distintas instituciones y entre nosotras, porque de lo contrario estaríamos provocando el efecto que creo que se está produciendo, ¿no? Un gran desánimo y desconcierto entre la ciudadanía. Yo estoy convencido de que el principal foco de contagio no lo es tanto en la hostelería, que también en parte, sino en el ámbito de mayor confianza que tenemos en el día a día todos nosotros. Esas visitas a nuestros familiares más cercanos los fines de semana, la visita a la finca, a nuestros padres, las reuniones entre los amigos, la gente joven también cuando se reúne para hacer botellón, etcétera, etcétera. Es ahí donde relajamos las medidas de seguridad y es donde se están produciendo el mayor número de contagios. ¿Y entiende que la Comunidad de Madrid no solo no imponga restricciones a la hostelería, sino que encima la relaje en estos momentos? ¿Cómo lo ve? No, en absoluto. Creo que es una absoluta irresponsabilidad. Es obvio, ¿no?, que el sector hostelero tiene que estar controlado. Yo creo que a veces hay que tomar decisiones duras en este sentido, como han adoptado otras comunidades autónomas, de cierres de sectores incluso al 100%. Pero también se echa de menos ese acompañamiento con medidas económicas, con planes de choque eficientes. Y las administraciones hemos demostrado que no somos capaces de estar a la altura en ese sentido. No estamos preparados para realizar planes de actuación inmediatos en los que, si tú le obligas a un empresario a cerrar, tenga al menos un sustento económico. Yo estoy convencido de que la mayoría de los hosteleros no les importaría cerrar 15 o 20 días siempre y cuando alguien les pague los suministros, los gastos fijos, les ayude también a recuperar con garantías ese empleo que se ha suspendido durante este tiempo. Esta es la cuestión. Más allá, como digo, de que tenemos que intentar equilibrar y medir, porque todos intentamos priorizar la salud por encima de cualquier otra cuestión, pero es verdad que la vida social y económica de la ciudadanía debe continuar. Somos personas, somos seres humanos, está en nuestro ADN ese contacto social, esa interrelación, y a pesar de que ahora está extraordinariamente limitada, no podemos obviarlo, ¿no? Entonces el equilibrio es muy complicado. Yo por eso no voy a juzgar como alcalde ninguna de las decisiones que las autoridades sanitarias vayan adoptando, pero sí que echo de menos cierta coherencia en la disposición de algunas medidas, porque no se entiende, ¿no?, que territorios, por ejemplo, limítrofes, como los comentabais, tengan respecto a unas incidencias más o menos iguales, pues una hoja de ruta distinta. Tampoco se entiende, y debo reconocerlo, que si, por ejemplo, Burgos, cuando estaba realmente mal, liderando, como digo, las peores estadísticas, tuvo a la carta las peores, las más duras de las medidas que se pudieran pensar en su momento, cuando lo estamos, digamos, de una manera, bueno, algo mejor, ¿no?, cuando no estamos tan mal como el resto, durante todas estas últimas semanas se nos aplicara la misma hoja de medir, ¿no?, la misma hoja de ruta y la misma receta. Eso le iba a preguntar, ¿cree que habría que flexibilizar las medidas en Burgos con los datos que tenemos a día de hoy, que son, bueno, como dice, bastante diferentes al del resto de provincias y de capitales de la comunidad? Bueno, es curioso porque en las últimas medidas que se han adoptado han vuelto a recuperar el criterio anterior, que creo que era el acertado. Ahora no nos han limitado aún más esos servicios, no nos han restringido esa movilidad, digamos, a efectos municipales. ¿Por qué? Pues porque evidentemente todavía no estamos en la incidencia que pueda obligarnos, ¿no?, a adoptar esas medidas tan duras que sí que tuvimos en los meses de noviembre, de octubre y de diciembre. Pero es que esto no ha sido así durante el mes de enero, y eso nos llamaba muchísimo la atención, ¿no?, ese cambio de criterio. Yo creo que hay que seguir siendo estrictos en el cumplimiento de las medidas actualmente impuestas. Creo que por mucho que la ciudad de Burgos esté ahora mismo en la cola de la incidencia de Castilla y León, no quiere decir que estemos en una buena situación. Además, estamos todavía en esa cresta de la tercera ola, que tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir combatiendo y ser todavía más responsables si cabe, para no relajar ese comportamiento social que, como digo, en nuestra ciudad está siendo ejemplar. Un destacado dirigente de su partido, el presidente de Castilla-La Mancha, el señor García Page, ha dicho hoy que si en pocos días, en pocas semanas, los contagios siguen creciendo, el gobierno es el que tiene que tomar algún tipo de medidas nacionales, dice él. ¿Usted lo comparte? Yo comparto que desde las autonomías, también en Castilla y León, en su momento así fue, se exija por parte del gobierno de turno que el gobierno de España pudiera valorar, por ejemplo, ¿no?, adoptar a través de un nuevo Real Decreto medidas más restrictivas, o mejor dicho, dar la posibilidad de que las autonomías puedan, entre otras cosas, pues eso, ampliar el margen de maniobra que tienen. Pero también llamo la atención sobre una cuestión. Mientras esto no suceda, las autonomías tienen que cumplir con la legislación vigente. Y lo digo a colación de ese Real Decreto Ley
que prorroga el estado de alarma y que establece una limitación, ¿no?, respecto a las restricciones en movilidad, con ese toque de queda en torno a las 10 de la noche que se puede superar o rebajar en 1 hora. Lo digo por la medida que adoptó la Junta de Castilla y León, que no la juzgo desde el punto de vista sanitario, tal vez sea oportuno, no lo sé. Lo que sé es que, en mi opinión, está al margen de la normativa, es ilegal. Y esto es el límite que no podemos sobrepasar, porque no podemos estar por encima de la ley. Y esto es lo que la Junta de Castilla y León, en mi opinión, realizó rebajando el toque de queda a las 8 de la tarde. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España, que es lo que ha hecho, es valorar, si cabe, la posibilidad de plantear otro Real Decreto y entonces dar cobertura jurídica. Pero también está muy bien que haya recurrido esa norma. Y ya veremos, ¿no?, si a algunos como yo el Tribunal Supremo nos da la razón o nos la quita. Esto es, si acepta o no ese recurso del Gobierno de España en los próximos días. Bueno, la semana que viene saldremos de dudas sobre esa sentencia. Usted y algunos alcaldes socialistas sí que se están quejando últimamente de la falta de comunicación con la Junta de Castilla y León. Ocurrió cuando se anunció el toque de queda, también con la petición por parte de la Junta para que se suspendan las actividades culturales. Esta cogobernanza, vamos a llamarlo así, entre Junta de Castilla y León y ayuntamientos no está funcionando como en la primera y en la segunda ola. Es así. Durante los anteriores 9 meses, ¿no?, durante ese año 2020, no he tenido ninguna queja respecto a la comunicación que recibía de primera mano por parte de los responsables autonómicos, el señor Mañueco, el señor Igea o la señora Casado, a la hora de adelantarme las propuestas que estaban valorando antes de que se produjeran las decisiones en el Consejo de Gobierno. Esto cambió radicalmente. Ahora nos enteramos de hechos consumados. Es más, incluso tenemos reuniones de 2 horas en las que algunos, como un servidor, traslada alguna serie de cuestiones en la línea de qué van a hacer ustedes respecto, por ejemplo, la movilidad, y no se nos dice nada. Y al cabo de unos minutos se envía un comunicado por carta a todos nosotros anunciando las medidas. Esto no lo entiende nadie, eso es muy irresponsable, evidentemente, y es muy criticable. Y eso que, en la medida de lo posible, intento evitar, como digo al principio, cualquier tipo de crítica más allá de que sea absolutamente necesaria. Pero es verdad que la Junta de Castilla y León últimamente nos está manteniendo al margen, ya no solo de la toma de decisiones, sino de informarnos siquiera con la suficiente antelación de las medidas que están barajando. Alcalde, lleva 3 meses, si no me equivoco, desde que se firmó ese acuerdo ya firmado con Ciudadanos, ese acuerdo de gobierno. ¿Cómo se lleva a tener un socio de gobierno, bueno, pues cuyo vicepresidente autonómico está en guerra constante con el Partido Socialista y viceversa? Yo no sé si esto de alguna forma, bueno, pues dificulta el día a día. No, en absoluto, porque en clave municipal intentamos, aquellos que estamos al frente de las instituciones, yo por lo menos en nuestro ayuntamiento, el priorizar cualquier otra cuestión antes que las siglas. Creo que los vecinos y vecinas de Burgos, como entiendo que en cualquier otro municipio, lo que necesitan de su gobierno, de sus corporativos, es que prioricen la gestión de los servicios públicos. Y en este sentido hemos encontrado un socio de gobierno que está siendo responsable a la hora de dar esa estabilidad y esta fortaleza al gobierno municipal para sacar adelante la ciudad en el momento más difícil que ha conocido en prácticamente 100 años. Y en este sentido nosotros no hacemos diferenciación. Claro que estamos convencidos de poder trasladar conjuntamente con ellos un programa basado en los compromisos adquiridos con nuestros vecinos y también demostrar que se puede hacer política en base a unos valores, a unos principios y a unas ideas progresistas. Pero somos muy conscientes que de lo que se trata de verdad es de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Por lo tanto, yo no veo diferenciación en las siglas políticas de mis adversarios o mis socios, en cualquier caso de los distintos grupos municipales, siempre y cuando estos demuestren que priorizan la ciudad por encima de cualquier otro tipo de interés partidista. Y en este caso, con el Grupo Municipal Ciudadanos de Burgos nos estamos entendiendo a la perfección. Alcalde, tengo aquí a 3 tertulianos que seguramente también tengan que hacerle alguna pregunta. Vamos a empezar con un paisano, que es Alejandro Sarmiento, al que me imagino que conocerá bien. Alejandro. Muy buenas noches, Sí, por supuesto. alcalde. Lo primero, constatar Alejandro. una proeza, que es que Burgos, después de muchos años, ha conseguido tener un presupuesto. Entonces, adelante mi felicitación. Pero usted decía, alcalde, hablaba de que la Administración no estaba siendo capaz de ser eficiente y de trasladar a los ciudadanos con la eficacia debida las ayudas y todas las posibilidades que la Administración tiene. En el ámbito de la cultura, en el ámbito de esas ayudas al sector cultural, donde en muchas ocasiones la ejecución de los convenios se ve, iba a decir, torpedeada o muy dificultada por otros criterios o los criterios de la intervención municipal.
en actuaciones donde incluso se está debiendo dinero a festivales de años anteriores. ¿Qué medidas concretas se van a desarrollar para dar eficacia y dar oxígeno al sector cultural de la ciudad? Bueno, Alejandro es buen conocedor, ¿no?, de esta realidad y es verdad lo que dice. Más allá de la cuestión que nos ocupa con las medidas, digamos, extraordinarias que estamos impulsando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Burgos para combatir los efectos de la crisis económica en los sectores más afectados con este nuevo paquete, por ejemplo, que acabamos de acordar de casi 9,15 millones de euros que se van a incorporar al presupuesto municipal del año 2021 y que ya se suman a los 6,5 millones que se aprobaron y se trasladaron al presupuesto del año 2020. En sí mismo hay una serie de deficiencias dentro de lo que es la gestión de las subvenciones, de los convenios que al menos en el Ayuntamiento de Burgos nosotros hemos venido heredando, ¿no?, desde este poco más de año y medio que llevamos en el gobierno, de ese estado, ¿no?, de letargo, de parálisis que durante décadas los anteriores ejecutivos fueron incapaces de solventar. Aquí se trata de intentar cambiar muchas cosas para que esto funcione, meter más personal, cambiar la organización interna, por ejemplo, del organismo municipal de cultura, reforzar la sección de intervención, mejorar a través de un plan de subvenciones esa tramitación, intentar también atender a la legislación en materia fiscal y, por supuesto, presupuestaria para que todo encaje, respetar los criterios del Tribunal de Cuentas. Todo ello hace un englomerado de problemas que no se solucionan fácilmente, y menos en una administración pública, como bien saben, una de las administraciones que tienen mayor dificultad, ¿no?, de avanzar con cambios a corto plazo, pues son los propios ayuntamientos, ¿no? Y en este sentido, pues estamos intentando, como decía Alejandro, adoptar algunas medidas, pero soy consciente de que no van a ser eficientes a corto plazo. Alcalde, Natalia del Barrio también le querrá hacer alguna pregunta. Hola, buenas noches, alcalde. Yo le quería preguntar, usted ha dicho que de un tiempo a esta parte no tiene comunicación casi con la Junta de Castilla y León, ni siquiera tiene comunicación con la delegación territorial ni con nadie, y si esto puede generar que de alguna manera se estén, digamos, existiendo una injusticia con los diferentes municipios al no tener en cuenta la opinión de los alcaldes y de las alcaldesas de Castilla y León. Bueno, yo concretamente con el que he notado una diferencia en la comunicación es con el vicepresidente autonómico, con el señor Paco Igea. Con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, con Roberto Saiz, no hay ningún problema, pero es que las decisiones no las toma él, es una mera correa de transmisión. Y a veces me da esa sensación también cuando hablo con otros responsables del Partido Popular, tanto a nivel provincial como a nivel autonómico, con el señor Ibáñez o con el señor Mañueco. Al final, pues parece que por lo menos sobre la gestión de la crisis, tanto el señor Igea como la señora Casado son los que acaban tomando la última palabra. Y en este sentido sí que he detectado, pues como digo, ¿no?, de este tiempo para acá, desde la segunda ola a la tercera ola, un cambio de actitud. Yo, además, creo que no discrepé en absoluto durante el año 2020 sobre ninguna de las medidas adoptadas, dado cómo estaba esta ciudad, y en algún momento, sobre todo al final de año, sí que pude discutir algunas de las medidas y fue un hecho determinante para que esto cambiara, ¿no?, lamentándolo mucho, ¿no?, porque creo que también hay que tener cintura cuando alguien discrepa puntualmente de algunas de las medidas y no tomárselo a la tremenda, y que esto tampoco justifique un cambio de actitud respecto a la comunicación. Pero no me quiero, digamos, presentar aquí como el único damnificado. Es que esto está pasando con la mayoría de los ayuntamientos de la comunidad autónoma, soy consciente de ello. Y el mejor ejemplo es el que acababa de comentar, de la última reunión que tuvimos con el presidente Igea y con el presidente Mañueco, perdón, y el vicepresidente Igea, en el que después de 2 horas de reunión tuvimos que esperar un correo electrónico para que se nos anunciaran las medidas que habían adoptado. Por último, David Frontela, le formula la última cuestión. Alcalde, buenas noches. Me reengancha una pregunta que le hacía a José Luis hace un momento, y era sobre si las medidas que habían sido más eficaces había sido ese cierre de la hostelería, y usted respondía con la lógica de un alcalde, con esa corresponsabilidad que se ha provocado entre los burgaleses, en este caso, que ha sido la que ha permitido realmente rebajar esa tasa de contagio y esa mortalidad. Y le preguntaría, ¿esa tasa de responsabilidad, corresponsabilidad de los ciudadanos al final es miedo? ¿Es ese ver el drama en la calle de al lado, en el portal? ¿Realmente cree que hemos sido demasiado laxos a la hora de describir el drama que supone la muerte cercana y que parece que, bueno, como es lógico en su puesto, ¿no?, el decir que los vecinos son corresponsables y demás, ¿el mensaje ha sido demasiado flojo o usted encuentra alguna fórmula para convencer de esa gravedad de la situación a los vecinos sin necesidad de que tengan que sufrir lo que sufrió Burgos en la primera y en la segunda ola?
Hombre, es evidente que actitudes como la de la señora Ayuso que acaban de comentar ustedes no ayudan nada. Esto es muy serio, se están perdiendo vidas. Y es verdad, estamos buscando el equilibrio entre salvaguardar la salud por encima de todo y permitir que la vida social y económica continúe aunque sea bajo mínimos. Estamos esperanzados todos con la vacuna, esperemos que se puedan distribuir y producir tantas como sean necesarias y que se cumpla esa expectativa de que en apenas medio año tengamos un 70% de la población vacunada. Pero claro que existe miedo entre la población y es lo que nos hace reaccionar, porque la vida evidentemente se pone en peligro cuando alguien se puede comportar de manera irresponsable con un virus tan letal como este, que a pesar de que no nos pueda afectar a todos por igual, está causando una gran tasa de mortalidad entre la gente mayor. Eso es evidente, pero también creo que ha habido, digamos, una cierta relajación a la hora de, por ejemplo, abrir tanto la veda, tanto en la época estival, en el verano, como en las Navidades. Todos lo sabíamos que corríamos ese riesgo, sabíamos que de no mantener el pulso íbamos a producirse segundas y terceras olas. Éramos consecuentes y lo hemos permitido y ahora llegan las consecuencias, ¿no? Las malas consecuencias. Esto sí que nos tendremos, yo creo que entre todos los responsables políticos al frente de las instituciones, que un poquito hacer autocrítica, ¿no? Somos los primeros en dar una señal de alivio cuando no la había y ahora es verdad que estamos intentando volver a reforzar un mensaje de disciplina y de seriedad, pero es verdad que los ciudadanos, como decía yo al principio, se desconciertan con tanto cambio de actitud, ¿no? Y esto es lo que tenemos que corregir, mayor coherencia en la medida de lo posible a la hora de adoptar las decisiones de aquí en adelante. Esto es lo que pediría y nos pediríamos entre todos. Pues Daniel de la Rosa, alcalde de Burgos, gracias por atender a Cuestión de Prioridades. Y nada, sigan así, doblegando la curva, que fueron los primeros en sufrir las primeras medidas restrictivas, los confinamientos, etcétera. Y bueno, pues ahora parece que la cosa va un poquito mejor. Gracias. A vosotros, muy amables. Bueno, nos vamos a publicidad, a la vuelta volvemos con nuestros tertulianos y les damos el resultado de la pregunta, la cuestión del día, que en esta ocasión es, ¿cree que en Semana Santa podremos volver a hacer turismo nacional como apuntaba el Gobierno, como apuntaba hace unos días la ministra de Industria? A la vuelta le damos el resultado, no se vayan. Seguimos en Cuestión de Prioridades, son las 10:07 de la noche y vamos a hablar ahora de la Semana Santa. No queda tanto, estamos justo a 2 meses de su celebración y el Gobierno central sigue con la idea de salvar esas fechas festivas si se dan las circunstancias y las condiciones sanitarias. Un mensaje de optimismo para la economía, pero quizá se haya hecho demasiado pronto. La ministra Maroto decía este fin de semana que la Semana Santa podría ser el reinicio de los viajes nacionales, aunque hoy lo matizaba. La reanudación del turismo, de los viajes en torno a la Semana Santa, siempre he dicho que esto será posible si se dan las condiciones de seguridad sanitarias y eso pasa sin duda por acelerar el proceso de vacunación. Hoy les hemos preguntado a través de nuestras redes sociales si creen que en Semana Santa podremos volver a hacer turismo nacional como apunta el Gobierno. Y la opinión que nos han dado ustedes es quizá más realista que la de la propia ministra. Un 88% cree que tendremos una Semana Santa o una semana de pasión similar a la del año pasado, cada uno en su casa, y solo un 12% espera que podamos hacer turismo dentro de España. Bueno, yo os pregunto a vosotros, ¿qué pensáis? Y sobre todo, ¿estos mensajes son oportunos en estos momentos? ¿No se pueden generar ciertas expectativas en un sector, bueno, que lo está pasando muy mal, que está muy dañado de cara Es volver a al mismo criterio que el de Ayuso de antes. Yo creo que al final es un grado de irresponsabilidad absoluto. De todos modos, el papelón de la ministra es tremendo. Aparece ahora, después de no sé cuántos meses, para hablar del turismo. Si estábamos defendiendo esa situación de salvar la economía, no entiendo tampoco que haya habido esa inacción por parte del Ministerio, o por lo menos esa comunicación por parte del Ministerio sobre sus planes, sobre cómo solucionar la situación para ese sector que está sufriendo y muchísimo y está teniendo unas pérdidas brutales desde el punto de vista económico. Que ahora salga con esto, yo creo que la respuesta de los telespectadores es clara, ¿no? Pues ha salido para decir algo que evidentemente nadie se cree. Y luego la matización de, claro, si es que si hace bueno, si además no hay contagios, pues por supuesto no en Semana Santa, en la semana que viene, es obvio. Es verdad que hay cierta descoordinación, lo hablábamos antes, ¿no? La ministra Darías dice hay que seguir ampliando restricciones, las comunidades tienen que seguir tomando medidas restrictivas y desde otro ministerio parece que bueno, el optimismo está, en fin, demasiado presente.
A mí me ha parecido un poco, o sea, muy presuntuoso, y más teniendo en cuenta la situación en la que estamos, que ha sido el mes de enero pues casi mucho peor que el inicio de la pandemia, con centenares de muertos y con miles de contagios, ¿no? Y estando en las circunstancias que estamos, y lo que decías tú, o sea, tendrían que tener un discurso homogéneo, porque lo que no puede ser es que un sábado diga una ministra que sí que vamos a poder ir de vacaciones de Semana Santa, y el lunes diga la ministra de Sanidad que tenemos que restringir más, ¿no? No sé, yo creo que la ciudadanía siempre va un paso por delante de los políticos, la ha habido durante toda la pandemia con las redes vecinales, y ahora pues es que me parece que la situación en la que estamos, hablar de salvar la Semana Santa, y eso que es verdad que el sector de agencias de viajes, de turismo, está muy afectado por la pandemia, pero hablar de estas ahora mismo, en este momento, de salvar la Semana Santa, cuando estamos viendo las consecuencias de salvar la Navidad, me parece muy negligente, la verdad. Hoy hemos conocido además que el COVID desplomó casi un 50% de las pernoctaciones de turismo rural en Castilla y León durante todo el año 2020. Bueno, estamos perimetrados en nuestras provincias, la gente tiene miedo a salir. Ahora, aquí el señor Sarmiento, que gestiona un museo muy importante, imagino que eso también lo estaréis notando, ¿no? Que claro, el turismo se ha venido abajo. Más allá de que ahora estéis cerrados por otras circunstancias. Se ha venido abajo el turismo, y algo que a todos los gestores culturales nos importa muchísimo, se han venido abajo los públicos. Es verdad que también se están impulsando una serie de medidas, como es la virtualización de las actividades culturales, que a mi juicio van a venir para quedarse, y también hay que reconocerlo, se ha ejecutado en Castilla y León el 100% del presupuesto cultural, e incluso se ha aumentado un 13% para este año, cosa que debe ser objeto de gran ponderación, porque en circunstancias como estas, que el presupuesto para la cultura y el turismo haya subido, hay que ponderarlo. Pero ahora bien, a mí lo que ha dicho la ministra me parece que es normal que lo diga, es que es la ministra de Turismo, es que tenemos que dar también una luz al final del túnel. Igual que sería irresponsable no obviar que existe una vacuna, y lo que tenemos que poner son plazos exigentes para que esas vacunas se pongan, y que se pongan con las jeringuillas adecuadas y con todos los viales. Y efectivamente no podemos pensar, porque eso parece que es un pensamiento de castigo, de os lo merecéis, que la solución es estar cerrados. De crear expectativas que luego no se cumplen pueden ser. No, pero es que todavía más es una falsa expectativa. O sea, tú no le puedes decir en la situación en la que estamos, que crea muchísima más frustración, y si luego no se puede, y si la gente está, digamos, de alguna manera echándolo todo a esto que acaba de... Es que no puedes... Es que ella es la ministra, que lo dice. Es la ministra de Turismo. Es una expectativa también frustrada. Claro, Pero Alejandro, las soluciones al final vienen de cuestiones como la que estás diciendo: mantener presupuestos, elevar presupuestos, establecer líneas de trabajo una estrategia de vacunación es que nos estamos dirigiendo hacia los ciudadanos que estamos pensando en ir de vacaciones. Por cierto, creo que todos tenemos ganas de salir. Pero el señor que está enérgico, yo creo que eso es lo que realmente y en suspensión de actividad, y al empresario que está jugándose su dinero y que ve que los plazos del ICO también están terminando, lo que tiene que ver es que esta situación es provisional, que no es una situación permanente, y que la salida de esa situación pasa por una adecuada estrategia de vacunación general, que eso también lo ha dicho la ministra. Hombre, eso por supuesto, pero yo creo que, o sea, yo no soy sospechosa de estar siempre en contra de las medidas del gobierno o de lo que dice, pero yo creo que se necesita también una cierta contención por parte de los políticos. Yo lo de la estrategia de vacunación, vamos, o sea, es que no va a haber mejor salida que la estrategia de vacunación. Y efectivamente, tú no puedes mantener las industrias, o sea, las empresas cerradas si tú no pones ayudas a disposición, pero de todos, porque luego, claro, hay pequeños comercios, pequeños bares a los que no están llegando las ayudas, que no se dedican al turismo, que están en los barrios, que también cierran, que también forman parte de la ciudad. Entonces, hablar de eso, no sé, me parece un poco... A mí me da pánico, y antes lo hablábamos con el alcalde, decía, al final, ¿cuál ha sido la solución? ¿Cerrar la hostelería? No, que la gente ha visto que el drama lo tenía en la puerta de al lado, y que al final hablamos del maravilloso comportamiento de los ciudadanos y de las redes que éramos, Natalia, pero al final el contagio se está produciendo porque estamos saltándonos las normas en el marco corto. Y desde luego, si nosotros le decimos a la gente que evidentemente no pasa nada, en Semana Santa nos vamos de vacaciones, pues te dirán, pues claro, ¿y por qué no voy a ir este fin de semana a comer paella con mis primos? Yo creo que es un ejercicio de irresponsabilidad importante. Es que es hora de decir determinadas cosas, y no todos nos portamos, empezando por un servidor, de la forma que tenemos que hacerlo.
de verdad. Bueno, vamos a cambiar de asunto, aunque bueno, todo es COVID, esto es así. El pasado sábado se aprobaba en un Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de Castilla y León nuevas medidas aún más restrictivas para 53 municipios con una incidencia que ya estaba disparada. En estas localidades se ha cerrado totalmente la hostelería, los centros culturales y de ocio, y la actividad comercial se limita hasta las 6 de la tarde. Pues bien, entre esos municipios aparece el Condado de Treviño, ya saben, ese enclave burgalés situado dentro de la provincia de Álava, donde su alcalde ya ha dicho que no seguirá las medidas de la Junta, sino que se guiará por las del Gobierno vasco. La Guardia Civil debe tener claro su manera de actuar. Si actúan como dicta Castilla y León en su normativa, pues presentaremos un recurso y lo lógico sería que actúen con la normativa del Gobierno vasco. Bueno, es verdad, y eso hay que aclararlo, y quiero que los telespectadores lo sepan, que el enclave burgalés alega que la prórroga del estado de alarma permite a aquellos municipios que constituyen enclaves recibir el tratamiento de la provincia que les circunda. En ese sentido tiene razón. Bueno, ¿cómo lo veis? Porque, tiene cierto sentido la reclamación, ¿no? Pues esto es otra berenjenal, así, hablando claro, en el que se ha metido el señor Igea, cuando él sabe perfectamente que en el decreto está una disposición, creo que es la tercera, que habla de los enclaves que se pueden, dice textual, aquellos municipios que constituyen enclaves recibirán el tratamiento propio de la provincia que las circunda. Por lo cual es meterse en un berenjenal que no les corresponde y que no estamos ahora para... Cuando Treviño ha seguido las medidas del País Vasco, la desescalada fue la del País Vasco, no fue la de Castilla y León. Yo esta pelea ahora mismo no la entiendo. Alejandro, como burgalés. Bueno, es que yo prefiero no hablar como burgalés, sino huir del pensamiento mágico y hablar según criterios de eficacia. Es decir, lo eficaz para un enclave, lógicamente, es seguir los criterios del territorio que le circunda. A partir de ahí, bueno, pues ya todo lo de Treviño, si lo piensas como burgalés, cambia, y por eso yo creo que ahora es un momento muy oportuno, no para hablar pues con las tripas o con el pensamiento mágico al que aludo una y otra vez, sino desde la razón y desde la ciencia. Y eso es lo que nos va a sacar de la crisis. En estas últimas medidas, este último paquete de medidas que se aprobaban el sábado pasado, afecta sobre todo a municipios pequeños, también a Palencia capital, pero es verdad que son municipios donde la actividad pues hostelera y comercial es muy escasa. Yo no sé si tiene mucha efectividad confinar y tomar estas medidas restrictivas respecto al comercio y la hostelería en municipios tan pequeños. A mí me encantaría que realmente se tomaran medidas sanitarias, porque es que esto que ha hecho la Junta de Castilla y León no se entiende. Hay municipios que están en esa situación y no se les ha aplicado las medidas. Y los municipios a los que se les ha aplicado, pues en muchos no existen ni comercios. Con lo cual, y si me apuras, en algunos no existirá ni bar. Entonces, la verdad es que ojalá todo sea sobre... Muchos de ellos se ha disparado esa incidencia acumulada porque hay residencias donde ha habido brotes, claro. David. Bueno, pues yo sinceramente es que no creo que tampoco el planteamiento ni de la Junta ni de nadie, y estábamos hablando antes de Ayuso, sea hacer las cosas con el afán de fastidiar a esos municipios ni de beneficiar a otros, sino que realmente podamos estar hablando de una situación en la que esa combinación entre la defensa de la salud de los vecinos y el mantenimiento de la actividad económica, como bien decías, José Luis, porque no hay esa actividad económica, sea compatible. Y evidentemente eso bajará las tasas de contagio, pero poco más allá. El resto entiendo que estaba basado en un planteamiento técnico. No, si no fastidia a los vecinos, porque siguen igual que antes. Siguen igual, bueno, por eso te digo pues entonces yo creo que esto sigue una lógica, sigue la lógica de la que venimos hablando, que todo es al final política. Bueno, es decir, yo digo que hago esto, habrá muchos vecinos, Natalia, que te escuchen y digan, sí que me afecta porque no puedo ir por supuesto, al pueblo de al lado. No me sé todos los municipios de memoria y habrá algunos que sí, pero por ejemplo el tema de las residencias, en mi provincia está San Pedro de Gaillos y la residencia no tiene ningún brote, excepcionalmente. Entonces, claro, ha salido hoy como noticia, ¿no? Y entonces, claro, tú te preguntas que no sé. Pero yo es que es lo que no entiendo. Realmente el grado de desconfianza que hemos alcanzado en todos los sentidos, y vuelvo a decir, lo de Ayuso del principio, es que alguien en una administración pública, da igual quién la gobierne, toma una decisión sobre un municipio de una forma obsesiva, diciendo, no, a estos no les pasa nada, pero les voy a cerrar. Es lo contrario, ha tomado esta decisión para molestar lo mínimo posible y decir que ha hecho algo. Que sea mayor, ese es el planteamiento. Molestar lo menos y decir que he hecho algo.
¿Me explico? O sea, Perfectamente. no creo que vaya en contra de los pueblos, ni mucho menos. Habrá algunos que sí que tengan comercios, que sí que tengan terrazas y que sí que les afecte, pero habrá otros que no. O sea, es, digamos, tomar una acción con las mínimas consecuencias. Con las mínimas consecuencias. Que todo es al final político y no razón. Y no razón, que es lo que realmente necesitamos. Bueno, son las 10:20, casi 20, a estas horas está ya cerrando el Messetarian Review, como sabéis, nuestro periódico de cabecera, y vamos a ver cuál es la noticia de mañana, de portada. Buenas noches, José Luis. Quedas colorado gris. La edición de mañana de Messetarian Review lleva en su portada la fabricación en Castilla y León de instrumental para las pruebas de diagnóstico PCR, destinado a su exportación a China. Además, llevamos un regalo para nuestros lectores. Un hisopo para una PCR nasal y un hisopo para una PCR anal, también llamado hisopote. En Messetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, no voy a hacer ningún comentario hoy a la portada de mañana del Messetarian Review. Sabéis que en Galicia ya empiezan a hacerse las pruebas anales. Igual pronto llega a Castilla y León. Bueno, puede ser. No tenéis nada que comentar, ¿no? Es imposible. Es imposible. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Me refiero a la prueba, no a la portada del Messetarian Review. Pero bueno. Prefiero decir es imposible, me he quedado con la boca abierta. Lo dejamos así. Alejandro, Natalia, David, gracias por estar aquí, como siempre. Y a ustedes ya saben que les espero mañana a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades. Disfruten.